prédica de hoy se llama ¿Qué ocurrió detrás de la resurrección? La prédica antepasada, que habíamos hablado de la crucifixión de Jesús, se llamó ¿Qué ocurrió detrás de la crucifixión? ¿Qué ocurrió detrás de la cruz? Era el título. Esta se llama ¿Qué ocurrió detrás de la resurrección? Vamos a tratar de comprender qué ocurrió realmente cuando Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué simboliza o qué simbolizó eso? ¿Por qué es tan importante, tan vital, tan central para nuestra fe cristiana el comprender y la resurrección misma del Señor Jesucristo? De hecho, no fue el primer hombre que volvió a vivir después de morir. Alguien al que ustedes conocen es, por ejemplo, Lázaro, que después de haber muerto durante ya un tiempo, habían pasado 4 días y él volvió a vivir. Pero ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección del Señor Jesucristo? Vamos a ver eso. También hubo una niña a la cual Jesús le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, que él volvió a hacer que ella viva. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y repito de nuevo, entre la resurrección de estas personas y la resurrección del Señor Jesucristo. Le pido que prepárense porque voy a ser muy redundante, porque esto tiene que en verdad impregnarse en la mente de ustedes y ser algo sumamente claro. Así que les digo, voy a ser redundante, porque tienen que comprender esto. Voy a usar ejemplos, porque tienen que comprender esto. De hecho que también hay una resurrección de un muerto tiempo después de que Jesús ya había ascendido. Se estaba llevando a cabo el ministerio de la iglesia a través de los apóstoles y estaba predicando el apóstol que era para los gentiles, que se llamaba Pablo o Saulo. Y dice que en un momento dado Pablo empezó a predicar y se fue de madrugada, siguió la madrugada predicando, y dice que un hombre llamado Eutico, como ya había predicado tanto tiempo Pablo. Imagínate que yo empiece a predicar ahora y diga, ¿sabes qué? Siento que vamos a meterle esto y vamos a seguir escuchando la palabra de Dios, y llega a las 12 de la mañana, las 12 de la noche, la 1, las 2, las 3, las 4, y de repente uno de ustedes está ponerle en una parte alta y se cae y se desnuca y se muere. Bueno, eso fue lo que pasó cuando Pablo predicó. Un hombre llamado Eutico, ya vencido por el sueño, dice el texto de Hechos, cayó y murió. Y en pleno servicio, en plena predicación, dice que Pablo va, ora por él y él resucita. Así que no te quedes dormido. Ahora, y vuelvo a repetir, ¿por qué es tan importante comprender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ocurrió detrás de ese acto milagroso de Jesús volviendo a la muerte? Uno puede celebrar el hecho de que un muerto vivió, pero ¿qué hay detrás? Ahí en lo espiritual, ¿qué ocurrió? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Todo está siguiendo de acuerdo al plan. Al leer Marcos capítulo 15 de corrido, del capítulo 1 hasta el 41, hemos visto que Jesús ha sido arrestado, ha sido enjuiciado totalmente de manera injusta, irregular, ya ha sido golpeado, flagelado, destrozado, se han burlado de él, fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y murió. Y ahora él está ahí colgado, está clavado en la madera, en la cruz. Está él ahí. Y ahí está su cuerpo sin vida. Y la gente pasa y le ve. La gente pasa y lo ve y él está ahí. Bueno, ahí estamos. Si nos paramos en esa escena, si pudiésemos pararnos ahí, y está ahí nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro líder. Parece una escena derrotista, una escena de derrota. Él ahí, en la cruz, muerto. Por eso no soy muy partidario de los crucifijos con él ahí, muerto. Me gustan más las cruces vacías. Entonces, esa es la escena.
Ahora, antes de tomar de ahí, desde ese punto, de Marcos capítulo 15, del 42, vamos a traer una especie de recapitulación del plan de lo que ocurrió, porque nada está saliendo de los planes. Todo era parte de lo que el Señor Jesús había hablado. La palabra de Dios se ha cumplido, la palabra de Dios se está cumpliendo y la palabra de Dios se cumplirá siempre, absolutamente siempre. Repito, todo va tal cual Jesús lo dijo, todo va tal cual el Antiguo Testamento lo había profetizado. Todo va conforme a eso. Pueden, por favor, dejar ahí un señalador en Marcos capítulo 15 y miren cómo esto va según el plan. Marcos capítulo 8, versículo 31, y les pido que marquen estos versículos. Les pido que miren la claridad con la cual Jesús está hablando de todo lo que le iba a ocurrir. En Marcos 8:31 Jesús dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, a él, a Jesús, al Hijo del Hombre, padecer mucho, miren, mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Por favor, miren el inicio del versículo 32 porque es una parte muy clave, porque dice, y esto les decía claramente. Jesús les había dicho a sus discípulos que Él iba a ser asesinado, que Él iba a ser muerto, que Él iba a ser entregado, que lo iban a flagelar mucho, Él iba a sufrir mucho, y que iba a volver a vivir después de 3 días de su muerte. Y esto les dijo claramente. Después hay una escena en la cual entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, como a tratar de que él recapacite. Pedro tratando de hacer que Jesús recapacite. Versículo 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús diciéndole a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Al Pedro que en el versículo 29 del capítulo 8 acabó de decir que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren eso. Así que esto estaba siendo predicado claramente. ¿Por qué le estoy mostrando estos versículos? Porque cuando leamos la resurrección, estos hermanos en Cristo no pudieron creer que Jesús volvió a la vida, aunque se les predicó esto tan claramente. Es como a nosotros, cuando tan claramente se nos explica a veces la palabra del Señor y aún así somos tardos en comprender. Dice también en el versículo 9:31, que está ahí al lado nomás, 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. También en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 33 al 34, ya cuando estaba a punto de ir a Jerusalén, porque en Marcos capítulo 11 está la entrada triunfal. En Marcos 11 está la entrada de Jesús a Jerusalén. Un domingo de Ramos, cuando todos están ahí con las palmas recibiéndole. Bueno, miren la visión de nuestro Señor, yendo rumbo a la ciudad santa. Miren cómo Él realmente estaba siguiendo un libreto, un plan, a lo que estaba en base al preconocimiento y la soberanía de nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso. Nada estaba siendo improvisado. Todo, repito, todo era parte del plan soberano y predeterminado de nuestro Señor. Dice en el versículo de Marcos capítulo 10, versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén, una expresión judía de ir a la ciudad, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles.
entiéndase a los romanos. Y le escarnecerán, se van a burlar de él. Y le escarnecerán, le azotarán. Miren, hasta eso él lo profetizó. Y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así que con esto yo les muestro claramente que todo estaba siendo parte del plan. De otra forma, una terrible impotencia nos consumiría si creemos que esto está pasando al azar y que están haciendo algo con nuestro Señor que Él no quiere que se haga. Ya en una ocasión, Jesús profetizó esto de otra forma, que también quiero mostrártelo. Marcos, capítulo 2, versículo 18, miren lo que dice. Acá ocurrió un conflicto sobre el ayuno. Había una pregunta sobre el ayuno. Por ahí, si alguien no sabe muy bien qué es el ayuno, es un momento en el cual nosotros, los cristianos, nos abstenemos de comer para orar y de esa manera fortalecernos espiritualmente. La prédica de hoy no trata del ayuno, pero es una práctica que tenemos los creyentes. No comemos, a veces no comemos ciertas cosas, a veces no comemos absolutamente nada, y solamente con agua y oración. Y por favor entiendan, señoritas y señoras, el ayuno bíblico es no comer y orar, no es simplemente no comer. El no comer simplemente es lo que una mujer hace un martes para que le entre un vestido el sábado. Pero el no comer, el abstenerse de alimentos y orar es el ayuno bíblico. Lo otro es dieta. Así que acá había una especie de conflicto sobre el ayuno. Y miren lo que aquí ocurrió. Dice el versículo de Marcos capítulo 2, tiene que ver con la resurrección esto, y con el tiempo presente en el cual estamos ahora. Dice la pregunta sobre el ayuno, Marcos 2, 18. Dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos, y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entiéndase, algo más sencillo, vienen los discípulos de Juan el Bautista, el que había preparado el camino para Jesús, y vienen los discípulos de los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿por qué Jesús, ya que sos un hombre tan espiritual y un maestro de la ley y un rabí, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes andan de banquete en banquete, de boda en boda, haciendo esto, inclusive produciendo vino del agua? Vos estás muy, voy a usar una palabra coloquial, muy fiestero, Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan o como los de los fariseos? Y miren la respuesta de Jesús. Versículo 19 del capítulo 2 de Marcos. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Te lo simplifico de nuevo. No hay cosa más irritante, creo que no podría haber cosa más irritante, que alguien te invite a su boda. Se está casando, a su boda, y vos pagues el plato que corresponde, porque yo sé que hoy día se paga por cada invitado. Entonces, estás en tu boda y le invitas a alguien. Y una boda es un tiempo de fiesta, se festeja. Vos invitás a aquellos que vos pensás, que al menos vos pensás, que van a ponerse feliz porque te están viendo unirte a una persona. Entonces vos le invitas a esas personas y vos querés que estas personas compartan contigo un gran banquete por ese día tan gozoso en tu vida. Ahora, imagínense que le invitás a una persona y esa persona está ahí en su mesa con el plato vacío y vos estás ahí bailando, estás con tu esposa, están comiendo, corre el chocolate, corre esto, corre lo otro. Y de repente vos te acercas a esa persona y le preguntas, ¿qué pasó? ¿No estás comiendo? Y él te dice, no, porque estoy en ayuno. Dice, qué irritante. Y Jesús dice, ¿acaso puede alguien
¿Acaso puede alguien estar ayunando mientras está en una boda y con el esposo? Dice a continuación, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No es que pueden, sí, puede que no. No pueden. Entre tanto Jesús esté con ellos, ellos no podían ayunar. Fueron 3 años de sumo gozo. Dios mismo caminando entre nosotros. Era un momento de alegría, de gozo. Pero vendrán días, y yo les añado ya antes, que son estos días son, esos días que Él dijo que vendrán. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. ¿Vieron eso? El esposo nos ha sido quitado. No significa que estamos abandonados, porque el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu del esposo, está con nosotros. Y ahora estamos en este periodo, en el periodo de ayunar, de orar, venga a nosotros tu reino, y de hacer que este reino avance, de ser sus embajadores, de hablar de su muerte, de hablar de su resurrección, de predicar este evangelio y esperar su segunda venida, porque el esposo volverá y volverá por nosotros. Lo que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio, ya previamente con Juan el Bautista, es comenzar la expansión de un reino. Él comenzó la expansión de un reino. Cuando yo te hablo del reino de los cielos, es algo que todavía no se ha consumado, pero ya ha comenzado y se está expandiendo. En el libro voy a citar versículos, pueden anotarlos o después pedir la grabación y comprobarlos, corroborarlos. En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 2, cuando comienza Juan el Bautista a predicar en el desierto, el Elías, él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y Jesús continúa el ministerio, él predica exactamente lo mismo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús predica, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Con Jesús y su intromisión al mundo, con su comienzo ministerial, comenzó a avanzar el reino de Dios. Algo que no va a parar. Algo que no va a parar. Cuando hablamos del reino de Dios, entre los reformados tenemos una expresión, es como un ya, pero todavía no. Es como un ya, sí, pero un todavía no. Ya empezó el reino, pero el reino un día va a consumarse, va a concretarse. Hay posturas en las cuales no estamos de acuerdo, si va a haber un milenio o no va a haber un milenio. El trámite tal vez estamos en discordancia, pero de que un día el Señor viene y consuma su reinado y juzga a todos, es una verdad que todo creyente lo cree. Hay una parábola muy sencilla, muy simple, pero muy profunda para que ustedes comprendan el reino de los cielos y lo que es la cruz, lo que es la predicación del evangelio, la resurrección de Cristo, el arrepentimiento, para que comprendan ustedes lo que es la expansión del reino de Jesús. Hay una parábola muy sencilla. Generalmente cuando la Biblia habla de levadura, lo usa en un sentido negativo. Ya alguna vez habrás leído que, por ejemplo, dice Jesús, cuidado con la levadura de los fariseos. Es como que cuando uno va a hacer un pan, Fabio es panadero, eso lo estábamos hablando hoy a la mañana, y Fabio hace su propia levadura, así de panadero es. Y para hacer un pan, uno toma una pequeña porción de levadura y lo pone en una masa, y esa pequeña porción hace que toda la masa leude, se infle. Un pequeño trozo de levadura ante una gran cantidad de masa, esta afecta a toda la masa y la masa se hincha. En las partes bíblicas que el Señor usa la levadura en un sentido negativo, dice,
cuidado con la levadura de los fariseos, de los religiosos, que no sea que un poquito de ellos en nosotros nos infle, nos creamos justos y superiores por nuestros hermanos porque cumplimos más leyes que ellos. También nos dice que tengamos cuidado con la levadura, con esa pequeña porción de los herodianos, de esa pequeña porción de carnalidad que podríamos tener en nosotros y que podría convertirnos en personas que acepten cosas que no están conforme a la palabra del Señor. En ese sentido, levadura está puesto como negativo. Pero aquí, en esta parábola que les voy a leer, que está en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 33. La sencillez de esta parábola me parece hermosa. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así es el reino de Dios. Como una pequeña porción de levadura que una mujer puso en una porción de harina y esto empezó a crecer. Así que el reino de los cielos va a leudar, usando el ejemplo de esta parábola. Va a crecer, se va a expandir y nosotros tenemos el privilegio de ser herramientas, de ser instrumentos para que esto ocurra. Que perezca el pensamiento que algún hombre cree alguna vez que es imprescindible para que esto ocurra y que se agobia al pensar que qué va a pasar de la obra si yo me muero. El reino de Dios va a continuar. Esta masa se va a inflar cada vez más. Lo que un hombre vestido con piel de camello, comiendo langostas y miel, comenzó en el desierto predicando, después comienza Jesucristo, se lo pasa a 12 hombres comunes y corrientes, hermanos, ha trascendido todo el mundo, ha conquistado imperios, ha partido la historia, ha moldeado culturas. Muchos hombres han sido mal representantes del cristianismo y hay cosas que no tenemos que tratar ni siquiera de defenderlas, porque tantas personas han realmente hecho que el nombre de nuestro rey haya sido vituperado, mancillado, porque lo han mal representado. Pero aún así, el Señor siempre ha tenido y tendrá un remanente que va a predicar fielmente el evangelio, cueste lo que cueste. Entonces el esposo aquí, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 41, Jesús ha muerto, ya el esposo nos ha sido quitado. El esposo está ahí clavado en el madero. Está muerto el esposo. Todos han huido, porque eso fue lo que ocurrió. Acuérdense que habíamos visto claramente, el Señor había mostrado que Él iba a volver a vivir, pero aquí todos han corrido, todos se han olvidado aparentemente de lo que Jesús dijo. Esa escena de la cruz fue tan fuerte que ha dispersado a todos. No solamente eso, el supuesto más acérrimo defensor de Jesús, Pedro, lo había negado 3 veces de una manera terrible. Cuando Pedro fue embretado, fue confrontado en cuanto a que era un discípulo de Jesús, Pedro juró que no lo conocía. Hasta juró con maldición. Una interpretación posible es que él haya dicho, me maldigo a mí mismo si yo conozco a este hombre, refiriéndose a Jesucristo. Así que aquí está Jesús muerto. Y vamos a leer el libro de Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Marcos 15,
42, aquí entra en escena un hombre llamado José de Arimatea. Y ahí ya vamos a hacer de nuevo una pausa. Como les dije, Jesús murió como Él lo había dicho. Y según el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 27, dice que no se podía, por tradición judía y por ley de Dios, no se podía dejar un cuerpo clavado en un madero, porque para la mente de un judío, un cuerpo clavado en un madero era algo tan aberrante, porque aquella persona era considerada que había sido maldita por Dios. Así que era una escena ante la visión judía tremendamente espantosa. Eso era un día tan solemne, era la víspera de la Pascua, y estaba Jesús ahí, clavado en la madera, en la cruz. Y según la ley, no era correcto, no estaba bien, no era solemne dejar ese cuerpo ahí, de quien sea. Ahora, la pregunta era, y por favor les pido que traigan a su mente todo lo que había pasado en los capítulos anteriores, todo ese odio que se tuvo contra Jesús, toda esa envidia, todo ese complot, los falsos testigos, los fariseos, esa muchedumbre gritando, la gente que se burlaba de Él, ese odio tremendo por Jesús. El tema era, ¿quién aparecía en escena? ¿Quién tendría la valentía? ¿Quién tendría la osadía de presentarse ante las autoridades y decir, disculpe, yo voy a bajar el cuerpo y yo le voy a dar sepultura? ¿Quién? Esa era la pregunta. Es la pregunta. ¿Quién tendría ese valor? Porque debido a la psicosis colectiva, al odio enorme hacia Jesucristo, el que se presente a pedir el cuerpo probablemente podía terminar al lado. ¿Quién? Según el texto, aquí entra en escena un hombre llamado José de Arimatea. Dice José de Arimatea, y aquí está su currículum, acá está su hoja de vida. Dice, miembro noble del concilio. Aquí se presenta un hombre llamado José de Arimatea, miembro noble del concilio. Y acá le diría, espera, ¿del concilio que condenó a Jesús? Sí. Miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró, y miren la palabra, osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué se sorprendió? Porque había veces que el crucificado agonizaba 2 hasta 3 días, pero por lo que vemos fue tanto el flagelo de Jesús, que Jesús estuvo en la cruz apenas 6 horas, como les dije, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. Ahora quiero, por favor, mostrarles algo más de José de Arimatea. Esta persona que entra en escena, que va y pide el cuerpo del Señor Jesucristo, quiero mostrarles quién era este hombre. Según el libro de Juan, que es ampliamente revelador, dice en Juan, capítulo 19, versículo 38, cuando también habla de la aparición de José de Arimatea, dice, después de todo esto, de la muerte de Jesús, de que lo mataron, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿era qué? Era discípulo de Jesús. ¿Qué? Pero él era del concilio. El concilio que hace un momento condenó a Jesús a muerte. Y con su condena a muerte le llevan a Pilato, y Pilato a Herodes a Pilato, y hacen una maraña y lo asesinan. Pero aquí aparece uno del concilio que era discípulo de Jesús. Repito, 38.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿pero qué? Pero secretamente. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Miren, antes de seguir leyendo esto, quiero seguir mostrándole más cosas sobre José de Arimatea. Miren el versículo en el libro de Lucas, capítulo 23. Miren el versículo 50. Por favor, no se enojen con él. No se enojen con él. Porque aquí hay más de un José de Arimatea en este momento. Y en algún momento fuimos alguna especie de José de Arimatea. Creyentes, pero secretamente. Por miedo, a lo que sea. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Era miembro del concilio. Sumando a los otros evangelistas, era un miembro noble, era un hombre reconocido, era rico, como lo dice Juan. Y acá añade Lucas, varón bueno y justo. Miren el 51. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo. ¿Qué acuerdo? El acuerdo para matar a Jesucristo. ¿Saben qué? Lo sabía. No lo consintió, pero lo sabía. Él no había consentido el acuerdo, ni en los hechos de ellos. La pregunta es, ¿por qué no hay un José de Arimatea entrando en escena mientras se está llevando a cabo el complot para matar a Jesús? ¿Por qué no hay un Arimatea que dice, hey, yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Por qué no hay un enviado de José de Arimatea a Jesucristo para decirle, van a venir a matarte? ¿Por qué no hay un José de Arimatea cuando todos los demás líderes están incitando a la muchedumbre para que pidan por Jesús y no por Barrabás? Ahí, ¿por qué no hay un José de Arimatea tratando de decir, no, pidan por Barrabás, pidan por que Barrabás sea crucificado? ¿Por qué no hay ahí un José de Arimatea? ¿Por qué hay aquí un hombre creyente en secreto, discípulo de Jesús, que esperaba el reino, justo, noble, rico? ¿Por qué no hay? ¿Por qué recién sale ahora? ¿Por qué permaneció tanto tiempo en el silencio? Ahora, dice también el libro de Juan que apareció otro. Algunos dicen que no dice específicamente que era un discípulo, pero créame, ir a pedir el cuerpo de Jesús en este momento era sinónimo de identificarse con él. Y este hombre que aparece en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 39, no solamente va con José de Arimatea a pedir por el cuerpo, sino que va a honrarlo. Dicen en Juan, capítulo 19, versículo 39, también Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? El que en Juan capítulo 3 fue a preguntarle, Señor, sabemos que venís de parte de Dios porque nadie puede hacer estas cosas, los milagros, si de parte de Dios no proviene. También en un momento dado, él trata de que Jesús sea escuchado y que no se le condene tan fácilmente. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 50. Solamente anótenlo. Ahora, miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 19, 39, sobre Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre judíos. Y dice el 41, y en el lugar donde había sido crucificado,
había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, a nuestro Señor. Aquí dos hombres. Aquí no, miren, no hay ningún discípulo, todos habían corrido. Juan el apóstol estuvo un tiempo, después se fue. No había nadie y estos dos hombres aparecen y dan la cara para pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y como dice el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 43, José de Arimatea fue y se acercó a Pilato osadamente. Ahora, otra pregunta que sale después de esto es, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué un hombre creyente, discípulo de Cristo, en lo secreto, ahora sale? Un hombre que tenía miedo. Ahora, no era el único. No era el único. Según el libro de Juan, había otros gobernadores que también habían creído, pero no lo decían abiertamente por temor a los fariseos y por temor a ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia lo hizo esto. Esto es lo que ocurre cuando un hijo de Dios, cuando un discípulo de Cristo, contristado por el Espíritu Santo, se harta, se hastia de vivir un cristianismo en secreto, en las sombras, no abiertamente, y simplemente dice, ya no importa nada, Señor, cueste lo que cueste, que me identifiquen contigo. En el caso de José de Arimatea, que fue a pedir el cuerpo del Señor, en verdad, aquí estamos hablando de que él, de tenerlo todo, de ser prestigioso, miembro del concilio, un hombre rico, noble, considerado como justo. Bueno, él, hermanos, lo podía haber perdido absolutamente todo. Desde ya les afirmo que mínimo habrá sido expulsado del concilio. Pero aquí él dice, basta. Y así como nosotros, aquí, miren, aquí hay ahora José de Arimatea. Gente creyente que no exterioriza tan abiertamente su seguimiento a Cristo por algún tipo de miedo, por miedo a algo. Miedo a qué van a decir mis compañeros de universidad, miedo a qué van a decir mis compañeros de trabajo, miedo a qué va a decir mi jefe, miedo por la burla de algún profesor ateo, pseudointelectual, miedo por esto, miedo por lo otro, miedo porque puedo perder mi trabajo, miedo por esto. Al fin y al cabo, lo que había hecho que José de Arimatea no salga abiertamente profesando su fe en Jesucristo era el miedo contra lo cual cada creyente lucha. Así que este hombre es el que aparece en escena para bajar el cuerpo de Jesús, junto con otro hombre llamado Nicodemo, que también era un principal de la sinagoga, así que ya tenemos acá dos principales que van a ser expulsados, que lo van a perder todo. Y cuando yo pienso en hombres que lo perdieron todo, me viene a la mente Filipenses capítulo 3, cuando Pablo dice, yo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Inclusive dice él, yo era muy adelantado a mis hermanos judíos, judío de judíos. Dice él, pero por amor a Cristo yo lo tengo todo por basura y lo he perdido absolutamente todo. Cuántas cosas eran para mí ganancia, hoy los tengo como desperdicio, como basura, por amor a Cristo. Así que estos hombres ahí toman valor y salen y públicamente se manifiestan como discípulos de Jesús, del Señor Jesucristo. Cuando pasó el día de reposo, Marcos 16:1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, para ir a aromatizar el cuerpo. Y uno podría decir, ¿pero acaso él no dijo 1000 veces que iba a volver a vivir? Bueno, estas mujeres
al igual que todos en este momento, por ahí no lo habían entendido tampoco. Y dice, y muy de mañana, versículo 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, estas mujeres, por supuesto, y es muy lógica la pregunta, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era algo sumamente pesado. Y decían, mientras llevaban estas especias para aromatizar el cuerpo, ¿quién nos moverá la piedra? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Algo muy común cuando alguien ve un ángel. Y se espantaron. Según el libro de Lucas, capítulo 24, dice que habían 2 hombres, pero aquí Marcos se refiere al que habló. Y en el versículo 6 de Marcos dice, mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y dice en el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, creo que es una frase sumamente específica, porque Pedro, después de lo que había hecho, te aseguro que había creído también que ya no era más discípulo de Jesús. Entonces, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ellos a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Allí va a estar Él, como ya les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Según el libro de Lucas, dice que ahí ellas recordaron todo lo que Jesús les había dicho y cómo Jesús les había tantas veces afirmado que Él iba a morir de la manera que iba a morir y después iba a volver a vivir. Así que estas mujeres entraron en espanto y fueron corriendo a avisarle a los discípulos y a Pedro. Hay más detalles sobre estas mujeres, pero quiero más centrarme en la resurrección. Hay más detalles en cuanto inclusive a María Magdalena, que María Magdalena ni siquiera se acerca mucho al sepulcro, a la tumba, porque ella al ver, por ejemplo, que ya estaba abierta la tumba, ella sale corriendo porque había creído que robaron el cuerpo. Fue corriendo y se encuentra con Jesús de camino. Pero quiero centrarme en el hecho de la resurrección en este momento. Hermanos, ¿qué ocurrió en la cruz? En la cruz se estaba llevando a cabo una obra milagrosa y misteriosa. Dios Padre mandó a su Hijo a la tierra y Él en la cruz coloca a su Hijo todos nuestros pecados, toda la inmundicia del mundo. Hay un hombre un predicador que se llama Sproul, que dice que en la cruz se estaba concentrando como nunca antes en la historia, en el universo, la más grande inmundicia. Jesús, por esas 6 horas, en esas 6 horas de sufrimiento, fue el ser más hediondo, más sucio, más detestable, puesto que en Él se estaba poniendo todos los pecados y toda la inmundicia de cada hijo adoptivo de Dios Padre. Y como Dios es absolutamente santo, Dios no podía estar en una plena comunión con su Hijo. Entonces Dios Padre abandona a su Hijo y descarga sobre Él un total furor, una ira indescriptible. Y lo hace en Jesús como si fuese que lo estuviese haciendo
por todos nosotros. Eso es un misterio explicarlo. La ira de Dios, morir bajo la ira de Dios y en el abandono de Dios es algo realmente incomprensible en su totalidad. En la cruz se estaban cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Se estaba cumpliendo Isaías 53 cuando dice que el Padre va a quebrantar al Hijo. Se estaba cumpliendo los dos sacrificios de Levítico capítulo 16, porque había un sacrificio de los judíos en los cuales ellos tenían 2 cabras, y una cabra ellos lo degollaban y a otra cabra la mandaban para que muera en el desierto de inanición por falta de alimento y de sed, como un símbolo de lo que había de vivir Jesús en la cruz, el abandono de su Padre y el descargo de su ira, y el descargue de su ira, que es la definición exacta de lo que va a ser el lugar eterno de sufrimiento. Un lugar lejos de la presencia de Dios, en el abandono de Dios, en su furor eterno. Jesús lo vivió eso. Así que Él estaba pagando ahí por todos nosotros. Se estaba cumpliendo cada profecía, cada simbolismo del Antiguo Testamento, como lo dice Hebreos capítulo 8, 9 y 10, que es una explicación perfecta de lo que son los sacrificios y la muerte del Señor Jesucristo. Y acá entra esta segunda fase de esta profecía de Jesucristo, que es su resurrección. ¿Por qué es tan importante para nosotros el creer y aferrarnos a que Jesús, después de su muerte, volvió a vivir? Por el simple hecho, por el simple milagro que un muerto volvió a la vida. Bueno, ya por supuesto, eso es un milagro y es algo para festejar, pero también un hombre como Lázaro volvió a vivir. ¿Cuál es la diferencia en la resurrección del Señor Jesucristo? Por favor, te suplico que presten mucha atención a este punto. Si te estaba a punto de dormir en toda la prédica, aquí date unas cachetadas y por favor, préstame atención. Esto estaba ocurriendo en la época de la Pascua. Si alguien se acuerda de la Pascua era la fiesta judía que los judíos lo celebraban en conmemoración de que como Israel había sido esclavizada por Egipto, Dios manda 10 plagas a Egipto como un juicio para que el faraón y los egipcios liberen al pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Como le dije la otra vez, sé que circula una novela de Moisés, no sé qué tan bíblica es, yo no la he visto, pero aunque sea, anda por ahí la idea. Así que Israel fue esclavizada y Dios manda 10 plagas para que el faraón libere al pueblo de Israel. La 9ª plaga fueron tinieblas, así como las tinieblas que hubo antes que Jesús muera. Las 9 plagas fueron tinieblas y la 10ª plaga era una plaga terrible. Según Moisés, Dios le dijo que le diga al pueblo que va a pasar el ángel de la muerte, el heridor, la forma que le llama el libro en Éxodo capítulo 12. Va a pasar el ángel de la muerte y va a pasar por el pueblo de Israel y por el pueblo de Egipto. Entonces le dijo Dios a Moisés que le diga al pueblo que cada familia tenía que tomar un cordero perfecto, la cría de la oveja de 1 año, y tenían que matar el cordero, no tenían que romper el hueso, tenían que matar el cordero y tomar la sangre de ese cordero y pintar las puertas de las casas, los postes y los dinteles. Tenían que pintar con la sangre del cordero. Y cuando pase el ángel de la muerte o el heridor, cuando el ángel de la muerte vea una puerta en la cual está la sangre del cordero derramado en ese madero, el ángel iba a pasar de largo. De ahí la palabra Pascua, que es la palabra Pesaj o pasó de largo el ángel de la muerte porque vio la sangre del cordero que estaba
en los postes de las casas. Pero ¿qué iba a pasar cuando el ángel de la muerte venga a una casa y veía que no había la sangre de un cordero en la puerta? Iba a entrar a la casa, iba a tomar el alma del primogénito de la familia, del heredero de todo, y se lo iba a llevar. Entonces, esto era tan importante que a partir de ahí comenzaba el calendario judío. Era el primer mes para los judíos. Y la tradición judía era que cada padre tenía que explicarle a su hijo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el hijo menor, como tradición, cuando estaban haciendo la Pascua y todos los preparativos, preparando el cordero perfecto, sin romper los huesos, tenía que el hijo menor preguntar, aunque el hijo menor tenga 50 años, tenía que preguntar: papi, ¿qué estamos haciendo? Y el padre, haciendo uso de su paternidad, de su sacerdocio, de su cabeza de familia, él tenía que explicar la Pascua una vez al año a toda su familia. Ese era el contexto. Esto se estaba llevando a cabo. Y algo que está en el sacrificio del cordero es que este cordero tenía que ser un cordero sin ningún defecto. Pero eso al fin y al cabo era un simbolismo de la vida de Cristo. También en los otros sacrificios, el cordero tenía que ser perfecto, el buey tenía que ser perfecto, la cabra tenía que ser perfecta. Todos los animales que iban a ser usados para los sacrificios tenían que ser animales perfectos, sin mancha. No tenían que ser rengos, tenían que ser perfectos. No porque Dios quería buena carne. Es porque había un simbolismo detrás de eso. Y el simbolismo era que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entiéndase, Jesucristo, Jesús, el Cordero de Dios que iba a descender, en quien se iba a cumplir todos los sacrificios, iba a vivir una vida perfecta. ¿Y por qué Jesús tenía que vivir una vida perfecta? Por esto. Y aquí está el corazón de tu fe y de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesús vivía una vida perfecta, sin pecar, sin ningún error, ese hombre al morir, al pagar en la cruz, iba a estar simplemente pagando el pecado de otros y no su propio pecado. El primer Adán, como dice Romanos capítulo 5, pecó. ¿Y sabe cuántos pecados hizo falta para que la humanidad caiga? Uno solo. No comas esa fruta, y esa fruta comió. Desobediencia. Un solo pecado. Y el segundo Adán, que es Cristo, viene y vive una vida perfecta para que en la cruz, y ya les dije que iba a ser redundante, porque esto tiene que quedarse. Esto tiene que quedarse en tu mente, porque es la esperanza de tu vida eterna. En la cruz Jesús estaba pagando por nosotros. Cuando Jesús comienza su ministerio, cuando le es cedida la posta por Juan el Bautista, cuando él lo bautiza y Jesús comienza a predicar y es llevado por el Espíritu Santo al desierto para que sea tentado por el diablo, por Satanás, por 40 días, Satanás sabía lo que tenía que hacer. Él sabía el plan. Él sabía, como dice un pastor, a quien admiro mucho, él sabía hacia dónde tenía que direccionar sus cañones. Así que apenas Jesús comienza el ministerio, Satanás trata de hacerlo pecar. ¿Por qué? Porque si Satanás conseguía que el Hijo de Dios cometa un solo pecado, si él podía conseguir que el Hijo de Dios convierta esa piedra en pan, si él conseguía que el Hijo de Dios se tire de la punta del templo y ángeles le sostengan, si él hacía que el Hijo de Dios haga un pecado, ese sacrificio quedaba sucio. Y al morir en la cruz, iba a estar muriendo por su pecado y no por el pecado de nadie. Y esta es la ecuación. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero como el que murió no pecó, entonces el que murió no puede ser retenido por la muerte, por ende, tiene que volver a vivir. Si yo moría en la cruz
tratando de morir por otros. Iba a ser imposible porque iba a morir por mi propio pecado. Por eso un ángel, ni siquiera un ángel podía morir por nosotros, porque si bien los ángeles no pecaron, hay algo que solamente Dios tiene, que es vida en sí mismo. Y un requisito es que el que iba a dar su vida tenía que dar su propia vida. En caso de la tuya, vos tenés vida prestada. Vos no podés dar algo que no es tuyo. Y acá tenemos a Dios mismo dando su vida en perfección, dando su vida en pureza, muriendo por los pecados de otros, Él sin pecado. ¿Saben qué significa la resurrección de Cristo? Lázaro revivió, sí, pero Lázaro volvió a morir. De hecho que hay uno de los complots que también se armó era en el concilio matar a Lázaro, porque Lázaro era la prueba viviente más grande del poder de Jesucristo. Lázaro volvió a morir, la niña que vivió volvió a morir, Eutico volvió a morir. Ahora, algo que solemos decir, ¿cómo le intimidas a alguien que murió por 4 días y sabe quién está del otro lado? ¿Qué es la mayor amenaza que alguien te puede hacer? Te voy a matar. Eso es lo más. No es te voy a sacar del trabajo, te voy a matar. Es la mayor amenaza que alguien puede hacerte. Ahora, si alguien que ya murió 4 días y sabe quién está del otro lado y sabe quién lo despertará y quién lo está esperando, como Lázaro, que lo ha vivido y que ha vuelto, yo me pregunto, ¿cómo le intimidas a un hombre como ese? ¿Te voy a matar? Ese hombre se te va a reír en la cara. La resurrección. ¿Qué prueba la resurrección? La resurrección prueba que el sacrificio fue puro. Que Jesús no pecó. Y Jesús al no pecar, yo y vos y yo, tenemos la certeza que Él pagó por las cosas que nosotros hicimos. Miren, por favor, voy a leerles a 2 hombres de Dios para terminar. Miren lo que dice el libro de Hechos. Vamos a leer a Pedro, el Pedro que le negó a Jesús, el Pedro que no comprendió que él tenía que volver a vivir, el Pedro que no creyó en la resurrección cuando se lo dijeron estas mujeres. Ahora vamos a ver un Pedro completamente convencido. Dice, varones israelitas, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo, entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por favor, esa parte, entiéndanlo bien. Miren, que el que está diciendo esto es el que trató de reconvenirle a Jesús. Ahora él comprende que había un determinado consejo y un anticipado conocimiento. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y por qué era imposible? Porque Jesús no pecó. Tiempo después, en 1 Corintios, capítulo 15, cuando hay una defensa de la resurrección, porque había gente que no la creía, Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo,
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis, han creído en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por favor, les pido que miren el versículo 12 del capítulo 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y miren aquí esta verdad concluyente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si el sacrificio no fue considerado puro, de tal manera que la muerte la haya retenido, entonces, ¿sabes qué? Nadie pagó por nosotros. Y cuando mueras, te vas a ir al infierno, hagas lo que hagas. Pero si creemos que Jesús volvió a vivir, que resucitó de entre los muertos, que el sacrificio fue considerado puro, que Satanás fracasó, que no pudo hacer que el Hijo de Dios cometa un pecado, para que Él en la cruz muera por lo que hizo, no por lo que nosotros hicimos. Si creemos que realmente Él fue considerado puro, que fue santo, que dio su vida, entonces yo estoy creyendo que mi deuda está saldada y cuando yo esté frente a mi Padre en el juicio, cuando Él me ve a mí, cuando Él nos ve a nosotros, Él va a estar viendo a Jesús santo porque ya me vio sucio a mí en la persona de Cristo en la cruz. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y no en la próxima vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza que tenemos todos nosotros. Que el Señor pagó por nuestros pecados. Y les repito, que el sacrificio fue puro. Que el sacrificio fue puro. Que el sacrificio fue puro. Mami o papi, ¿por qué Jesús volvió a vivir? Porque ahora mi hija anda mucho con este tema de que Jesús volvió a vivir. Y ella empezó a tener miedo de la muerte, después de la muerte de su abuelito. Ella me decía, papá, yo también voy a morir, sí. ¿Y me van a poner en un pozo? Bueno, puede ser. Papi, tengo miedo. Es normal, es pecadora. Es pecadora. Y el hombre tiene miedo a la muerte porque todavía no sabe, porque muchos no saben qué va a pasar detrás. Y ella anda preguntando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser cuando uno muera? Tiene 5 años, está a punto de cumplir 5 años. Y con mi esposa le explicamos que se muere solamente una vez y que vamos a morir un tiempo y después vamos a volver a vivir porque que también Jesús murió en la cruz y resucitó.
Entonces ahora mi hija dice, está bien, voy a morir, pero no tengo miedo porque voy a volver a vivir. Y de repente, y acá está mi esposa presente, ella saca el tema almorzando, saca el tema mientras estamos en el sofá, mientras estamos en el auto. Papá, sí. ¿Voy a morir una vez? Sí, una vez. ¿Y después voy a volver a vivir? Sí, vas a volver a vivir después. Y queda otra vez tranquila. Estamos comiendo. Papá, sí. ¿Cuántas veces se muere? Una vez. Y después vas a volver a vivir. Y empieza a nombrar a la gente que ella conoció. Y va a estar abuelito, va a estar abuelito. Y van a estar, mi hermana perdió niños hace poco tiempo en su vientre. Y van a estar los mellizos, porque eran mellizos. Claro que van a estar. Y van a estar contentos y felices ahí. Y otra vez tiene una sonrisa y dice, bueno. Así como un niño, cuando esta verdad entra en su mente, así tiene que esto provocar una sonrisa en esperanza en tu persona. Porque eso va a volver a ocurrir. Vas a volver a vivir. Vas a volver a vivir. Y el día que mueras, morí con esto. El sacrificio fue perfecto. Morí en esto. Aferrate a eso y expirá. Algún día, no vas a tener otra cosa para aferrarte que no sea esto. Eso va a llegar. Esto. Jesús, Jesús, Jesús. Es todo lo que tenemos. El resto es comentario. Así que mientras tanto, ahora que el esposo nos fue quitado, no estamos abandonados, está el Espíritu Santo con nosotros. Nos está guiando. Como embajadores lo que nos toca hacer esto, predicar esta tan grande obra de amor y que los hombres se arrepientan y se postren ante aquel hombre que murió como la peor cosa, ahí siendo menos que nada. Arrodíllense y póstrense y sírvanle. ¡Qué locura! Y de eso se trata. ¡Qué locura! Fue locura antes, sigue siendo locura ahora. Porque ese hombre padeció la cruz en nuestro lugar. Y por él vale la pena perderlo todo. Y José de Arimatea lo entendió en un momento dado. Vamos a orar. Y vamos a arrepentirnos y vamos a rogarle al Señor que nos ayude.